¿Listo? ¿Qué te poní? Le pone exigente. Oh, sigue subiendo. ¿Cuánto? 36,3. 36. En Santiago Centro. Colina, 38 grados. Con alerta roja. Estamos en la alerta roja. Me acuerdo de... Y el diputado Vinter, que se integra al panel, lo primero que dice, me tengo que ir para la casa. No, que nos manden para la casa. Sí. Por favor. Que llegue una autoridad y diga todos para la casa. No, es que de hecho, según el Código Rojo que presentó precisamente el gobernador, con Claro. esta temperatura no podría haber gente trabajando en las calles. En las calles, claro. Tendrían que tener ciertos descansos, ciertas actividades restringidas. No es menor. Solo, yo creo que la temperatura, digo, está solo para hidratarse. Sí. No deshidratarse. Hidratarse con agua. Lo otro no. Además, la gente probablemente en un prejuicio puede pensar que aquí en la red hay un aire acondicionado industrial. Diga la verdad, Y diputado. no es el caso. Transparentando todo el diputado. Ahí tiene un ventilador, Hay un ventilador, sí, dando vueltas fuerte. pero en la medida de lo posible, como diría. En la medida, y bien en la medida de lo posible. Y yo tengo el mío propio. Yo Eso lo también tiene paso abajo. usted. ¿Dónde se fue la Yuli, güey? Eso No, está aquí abajo. bajé a buscar mi Oye, ventilador. me estáis matando la magia de la televisión. ¿Ah? Este es para las patitas mías y del Edu. Matando la magia de la TV. ¿Pero para qué? ¿Qué magia, viejo? Si es la verdad. Ah, ¿No te da miedo que agarra lo que es la vellosidad? No, me depilé. Si la gente cree que esto es como la BBC. Este programa está... Como aquí hay un ventilador, un poquito para las piernas, pero la verdad es que está fuerte la temperatura. Caluroso. Ya. Hay que hacer de todo para aguantar estas temperaturas señor. altas. Donde está alta la temperatura es en las Fuerzas Armadas. Mira, hay un informe, Se están hidratando, Julia, como querida. yo. Se están hidratando. Hay un informe de Mercado Público, ¿cierto? Que información de Mercado Público, que publica Radio Bio Bio. Y está ahí en pantalla. Informe arroja que Fuerzas Armadas han gastado más de 300 millones en vinos, cervezas y espumantes este 2022. ¿Dónde queda el pisco sour? No sé, pero bueno. Lo No pagan son cada uno a clientes su bolsillo. tuyos. Bueno, Claudio Rojas, cuéntame un poco todas las reporteadas de Sí, tema. señor, efectivamente. Esto parte por un reportaje que hizo El Desconcierto, metiéndose a indagar todas las compras de mercado público. Ustedes saben que todas las instituciones públicas hay un lugar concreto donde compran y esto queda transparentado. Pues bien, este medio de comunicación indagó en la adquisición de bebidas alcohólicas, brebajes, ¿cómo le podríamos? Espirituosos. Elixires, y para ver cómo estaban consumiendo alcohol nuestras queridas Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y el reportaje fue un poquito lapidario. La adquisición total de las Fuerzas de Orden y Seguridad fue de más de 310 millones de pesos. En concreto, tenemos primera institución, la que más toma sería el Ejército de Chile, con un consumo de 161 millones de pesos. Luego tendríamos, ¿cómo se llama? Después del Ejército tenemos Carabineros con 50 millones de pesos. Luego la Fuerza Aérea con 45 millones de pesos. Y los más austeros y abstemios parece que serían la Armada con 6 millones de pesos aproximadamente. Es que ellos no tienen miedo de chocar con nada, así que van bastante bien. ¡Ay, qué pelotudo! Pero qué pelotudo. Pero espérense un poco. El mareo de tierra que le llaman. Sí, Era exactamente. otro. Entonces los chiquillos dicen, no, ¿para qué la ponen en el bote? Esperemos que lleguemos a tierra. Ay. El detalle, se gastaron exactamente 161 millones de pesos en licores, 86 millones de pesos en vinos, 50 millones de pesos en cervezas, 9 millones de pesos en espumantes, 2 millones 8 casi, 3 millones en cóctel, que ahí deberían haber estado los aguas de la iglesia, qué lástima que no invirtieron bien, y tenemos un vituperio que yo no lo conozco, que tiene 17.978 pesos, 17 luquitas que se gastaron en vino fortificado. Ese es Guarinaque. Ese es Guarinaque. Alguien que me explique qué es el vino fortificado, por favor. Un vinito de verano, le metí un, no sé, no tengo idea lo que es, 17.000 pesos, no sé. ¿Pero qué es un vino fortificado, po? Un vino fortificado, pues. Le ponen vitamina C. Un vino a la con wea. hierro, con calcio, no tengo idea. No sé, no lo sé, no lo he escuchado en mi vida. Ahora yo Pero perdón. quiero, no sé, ¿tú sabes lo que es el vino fortificado? No, pero siendo la Fuerza Armada, no sé, ¿tendrá como algún tipo de blindaje la botella? A lo mejor es eso. A lo mejor viene con fortificación porque son Fuerzas Armadas. Bien, diputado. Bien. Ah, Viña. Ah, Viña. Por eso se te cae, ¿cachai? Claro. La botella aguanta. Con Me dicen chaleco que antibala. vino en botella. Ahora, yo quiero hacer una declaración. Creo que no estoy haciendo el aporte que debería hacer. Ya viene lo suyo, ya viene lo suyo. Quiero hacer una declaración de transparencia total. En esta discusión, yo tengo un emprendimiento pisco sour, quiero ser súper transparente, que todo lo que yo pueda opinar viene teñido por mis intereses particulares de que mi empresa surja. Ahora, Edu, ya sé lo que es el vino ¿qué es lo que fortificado. descubriste lo que es el vino El aporte de la Julia. La el aporte Julia, del que día. sabe Este ha estas sido el cosas. aporte del día de la Sabe Julia. de estas cosas. Vino fortificado dulce tipo es el Oporto. Ah, el bajativo. Para que usted sepa, un poco de cultura etílica, pues nos pueden poner música como clásica, porque el Oporto es el famoso vino Vino fortificado. ¿Te caíste el fortificado? No.
¿Ayer? ¿Yo? ¿Sí? ¿O solamente de los otros? Solo el... No, yo soy nacional. A la mezcla. Yo soy la Julia tradicional, es de la mía. Tradicional, nacional. Entonces, el detalle, pongámoslo ahora sí en pantalla, Javier Cabalín Garrido, amigo mío. En ese sentido se gastaron, y este detalle, 161.484.550 pesos en licores, 86.823.203 en vinos, 50.177.861 pesos en cervezas. Bajo en cervezas cuando uno con el calorcito. Con el calor yo creo que le echaría más la cerveza. 9.547.796 en espumantes. Para celebrar, ¿qué andarían celebrando estos gallos? Me pregunto yo. 2.844.695 en cócteles y 17.978 pesos en vinos fortificados. Pasando el monto gastado por cada institución uniformada, la lista es liderada por el Ejército de Chile. ¿Cómo Con es? 166.321.067 pesos. ¿Te cachai? Siempre vencedor, jamás vencido. ¿Te has cachado el tanque que andaba en el desierto dando vueltas ahí, que andaba muy derechito? Yo encuentro que estamos hablando de veladores porque Sí, están pelando. Creo que lo encuentro que No, está escandaloso, pero Yo estoy asumiendo por el tono que ustedes han adquirido que ninguno de ustedes bebe alcohol. totalmente errado su somos concepto, diputado. Estamos siendo cínicos, básicamente. Hablando. Ahora, siguen. yo, mi guarinaque con mi bolsillo. Luego, en segundo lugar, viene Carabineros de Chile. Y el gasto es de... Ahí está, 50.593.948 pesos. Sí, A su vez, exactamente. en tercer lugar asuma la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea. 45.143.788, mientras que en el cuarto puesto aparece la Armada con 6.914.648. ¿Te cachai el avión, el F-16, con el piloto medio puestazo? Esta es una caricatura de esta noticia. Vieja. Sí, es que es noticia. Ahora, mucha gente se puede reír y todo, no sé qué, está bien. Esto, hay que decir además, lo dice el reportaje, es gastado en recintos vacacionales de las Fuerzas Exacto. Armadas, casinos, hoteles, no es en el regimiento, ni en la guarnición, ni en la comisaría. Exactamente. Para No, y hay que pongamos un explicar poquito que de esto seriedad. corresponde a la adquisición anual por insumos, que a todo esto hay insumos en alimentos, en comida, en una serie de cosas, y además uno de los ítems también es bebidas alcohólicas. Solamente estamos viendo que, bueno, por ejemplo, en el Carabineros son más de 60.000 funcionarios, y esto correspondería al insumo que tiene la institución para todas las unidades, pero ojo, Claro. no tiene que ver con las comisarías, sino que tiene que ver con los centros recreacionales, casinos que tiene la institución y todas aquellas Exacto. extras que tienen en los momentos que corresponde. Acá- Lo que pasa es que hoy uno podría preguntarse, ¿se justifica el gasto tan elevado en el consumo de bebidas alcohólicas en los casinos, por ejemplo, de estas instituciones? Podría ser otra discusión que podríamos tener arriba de la mesa. Claro, sí. Yo creo que hay que quitarle un poquito de cinismo a la conversación, así dejar de verle la paja al ojo ajeno, no sé, pero por eso vuelvo sobre mi declaración de transparencia al comienzo. Pero me parece que estamos de repente Uno en la Cámara se de inventa un tema. En la Cámara de Pero antes en Diputados. la Cámara de Diputados había alcohol. En po. la Cámara de Diputados, cuando Del uno tiene Congreso. un emprendimiento relativo a aquello que se va a tratar, uno tiene que levantar la mano y decir, presidente, solicito inhabilitación Exacto. en esta materia. Sí, yo de alguna manera estoy inhabilitando. y eso significa, para que la gente lo sepa, no sé si a alguien le interesa en realidad cómo funciona la Cámara de Diputados, pero yo les cuento. Es Bueno, importante que la gente sepa. Es importante. y eso significa que en la pantalla, cuando aparecen las votaciones, aparece un círculo rojo al lado del nombre del diputado que votó en contra y uno verde al lado del que votó a favor. Sí. Y el que se inhabilitó aparece en cursiva. Ah, mira. Ah, por eso son las Aparece en Mira qué cursiva. interesante. O sea, si yo fuera diputado y tratara la materia hoy día de alcohol Y también me inhabilito, aparece en cursiva chao. el que está con permiso, que el permiso no es lo mismo que estar ausente a seca. Claro. O sea, por ejemplo, el que está enfermo, por más que tenga licencia, eso no es permiso. No. Permiso es cuando, por ejemplo, tú viajaste a representar a Chile Permiso en un viaje constitucional, oficial que te con el autoriza. presidente de la República, qué sé yo, al Parlamento Europeo, Con una un delegación. permiso especial. O sea, aparece en cursiva. Y el que se inhabilita y queda en cursiva. Diputado, yo le preguntaba recién, porque Ahora- yo tenía entendido que en algún momento sí había alcohol en el Congreso, pero eso se eliminó. ¿Puedo ir más atrás? Yo creo que Vaya. este tema nos invita a hacer muchos chistes, pero que igual hay que tomarlo en serio. En serio, obvio, porque es plata de todos puede los ser, chilenos. porque puede ser algo muy serio. Yo soy contrario a una cierta tendencia que hay en nuestro país y en casi todos los países del mundo, que es a que cualquier cosa que tenga que ver con recursos públicos, dejar una sensación de que es espurio, oscuro, opaco. No, yo quiero ser muy claro. Yo creo que los países necesitan Estado, que los países necesitan policías, que Chile necesita un ejército y que eso cuesta plata. Por lo tanto, a mí me parece bien cuando uno dice, no sé, yo he visto gente gritarle a funcionarios públicos de la ventanilla, yo te pago el sueldo, qué sé yo. A mí eso no me gusta. A mí me parece bien que con mis impuestos se financie, digamos, qué sé yo, la cena de fin de año de Carabineros. Creo que eso está bien. Y estoy dispuesto a debatirlo si hubiera alguien en la mesa que estuviera en contra de eso.
tampoco me gusta asumir que cualquier cosa relacionada con el alcohol es un escándalo, ¿ya? Porque eso también se presta para injusticia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en el caso de las Fuerzas Armadas habría que ver si se ajusta al manual de compra y contrataciones que tienen. En segundo lugar, en Chile hemos acarreado una historia en los últimos 30 años de falta de control civil sobre el quehacer del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas y de Orden Carabineros de Chile. No digo que este necesariamente sea el caso, pero todos sabemos que, y esto siempre lo trato de decir, tanto el Milico Gate como el Paco Gate, lo más escandaloso no es que la gente haya robado, sino que lo más escandaloso es que haya sido posible robar sin que nadie te pille. ¿Ya? Es como esos casos cuando dicen, ¿y dónde estaba el conserje? Claro. Y yo cuando uno dice el Paco Gate, lo más grave es, ¿y dónde estaba el conserje? Y con conserje metafóricamente me refiero a la Contraloría, qué sé yo, al Ministerio de Justicia, etc. Miren, para darle un dato, el capitán Harvey, cuando el ministro Gómez de la presidenta Bachelet no firmó su baja, cuando lo dieron de baja, fue la primera vez en democracia que un ministro de Defensa no firmó un oficio que el ejército le mandó para que firmara. O sea, antes de eso, todo lo que el ejército había mandado al Ministerio de Defensa, el procedimiento era imprimir y firmar, ¿ya? Tanto así que llegamos al caso ya más dramático, que José Miguel Insulza dijo una frase, no sé si se acuerdan, que dijo, se mandan solo. O sea, dijo, no, seamos sinceros, se mandan solo. Y te lo estaba diciendo la segunda persona que más tiempo ha sido ministro de la historia de Chile. La primera es Antonio Varas. ¿Ya? Antonio Varas. Mira. Ministro del presidente Montt. Y José Miguel Insulza el segundo. Entonces, si el segundo de la persona que ha sido ministro más tiempo en la historia de Chile te dice que se mandan solos, es complicado. ¿Cuál es el problema específico de por qué es difícil tratar este tema? Bueno, por la falta de control civil, pero en segundo lugar, porque Carabineros de Chile y el Ejército de alguna forma se hace cargo de la vida de sus trabajadores, que es algo que antiguamente pasaba en muchas empresas. Antiguamente las grandes fábricas en el siglo XX en Chile y todo, hacían la Navidad para los hijos de los trabajadores, construían viviendas. De hecho, las viviendas quedaban cerca de la fábrica. Esta idea de que el empleador se desentienda y que tu trabajador viva en La Pintana y tu fábrica esté en Huechuraba es una idea relativamente moderna. Las Fuerzas Armadas todavía siguen teniendo ese formato, razón por la cual tienen recintos vacacionales, etcétera. Y ahí sí hay un problema, pues, porque si es un asunto de todos los chilenos, la pregunta acerca de cuál tiene que ser el nivel de gasto de esos recintos vacacionales. Claro, tienen que ser top porque de primera en una línea. Empresa privada hay una autorregulación en donde el dueño va diciendo cuánto me quiero gastar dependiendo de cuánto estoy produciendo. Claro. En este caso no depende de cuánto se esté produciendo, sino que depende de cuánta plata se les pasa a la ley de presupuesto. Y ahí pasa otro dato muy importante para ilustrar la historia. El Ejército de Chile se financia a través de la ley de presupuesto, como cualquier institución del Estado, hace no tanto tiempo. Porque antes tenían la ley reservada del cobre, en donde cuánta plata le llegaba al ejército no dependía de cuánta plata necesitaba el ejército o cuánta plata como país determinábamos que necesitaba el ejército, que sería lo racional, ¿no? Sino que dependía del precio del cobre. Y ahí sí que eso sí que fue escandaloso y duró hasta hace muy poco tiempo. Imagínate, el precio del cobre determinaba cuánta plata llegaba al ejército. Claro. Eso a mí me parecía escandaloso. Entonces, pero también hay que ser sinceros, cómo se ha invertido cómo se invirtió durante años ese precio del cobre en las Fuerzas Armadas. Claro. Lo que hoy en día te dio un poderío militar que es respetado en toda la región. De acuerdo, pero también te dio una cantidad de escándalos que ya fueron apareciendo. Absolutamente. En donde el tipo que estaba en retirada firmaba, voy a poner un genérico de lo que se dieron algunos casos de corrupción que han salido, voy a poner un genérico. El tipo antes de retirarse decía que cambiar la rueda de todos los autos. Y apenas se retiraba ponía una empresa de ruedas. Claro. Y justo le compraban su rueda. Entonces ese tipo de cosas también es porque hay una plata, etcétera. Sí. Ahora, quiero ser muy claro, que una institución del Estado en la cena de fin de año le sirva vino a sus trabajadores, a mí no me parece necesariamente mal. A mí tampoco. Nosotros en el Congreso tomamos la decisión de que ya no fuera así. Cuando yo entré al Congreso ya no existía el alcohol en los comedores, pero hay un comedor en el último piso en donde los diputados pueden entrar invitados. Viene un embajador, qué sé yo, y ahí uno podía pedir vino. Y ahora se estableció que el que quiere tomar vino que lo pague, tiene que traer su vino. Tiene que traer. De hecho, en algún momento, cuando yo entré, ya voy a entregar así un montón de... todos los cagüines. ¿Por qué se podía pedir lomo? ¿Ya? Si no te gustaba el menú del día, se podía pedir lomo. Y eso también lo eliminaron en algún momento. Y por ejemplo, la bancada de Bópoli, que le gustaba el lomo, dijo, cambió los filetes. No, trajeron ellos su... sus lomos. Sí, de su bolsillo. Claro, un congelador. O sea, no estoy denunciando algo regular, todo lo contrario, dijeron, a nosotros nos gusta. No, si tú puedes llevar tu vino, ¿por qué no llevar tu lomo?
No sé si es cierto, eso me lo contaron ellos. No, sé no, pero nunca los vi con la bolsa. Y nunca te ellos me lo contaron. Traemos un lomo de Bópoli, por favor. Ellos me lo contaron. Sería genial. Ahora, yo, por ejemplo, y si no tenéis lomo y los de Bópoli sí, fiémonos de Bópoli. Mañana te lo repongo. Mañana te lo repongo, pero te también quiero juro. ser muy claro que yo no quiero hacer una apología de la amargura. Yo tengo un equipo como parlamentario, que son mis asesores, y el 17, 16 de septiembre, el último día antes Tiene del que haber feriado, un asado. Yo, y somos muy estrictos en que nadie puede faltar, porque eso también crea comunidad. Importante, el gozo. Y compramos vino, compramos cerveza, compramos empanadas, ponemos la Guirnaldita, lo que sea. guirnalda, pero siempre hemos decidido que esa parte es con Sí, plata pero del es que yo bolsillo. le encuentro toda la razón. Y también hago una cena de Navidad, pero también la ponemos del bolsillo porque... O sea, ¿cómo le explico yo a la persona que está en la población La Legua escuchándome, que me paga el sueldo a mí, literal, pero literalísimamente, que decidí gastarme su plata en empanadas, mejor... O en un vinito mejor para poder separar sacar a agua. tu- mejor separar agua y hacerlo. Y también encuentro adecuado lo que hizo el Congreso, porque claro, tal como usted lo explicaba en algún momento, en todos los comedores había alcohol. Sí. Y podías consumirlo Yo eso no durante lo los alcancé a días. ver. ¿Ah? Eso yo no No, lo pero lo alcancé a ver. podías consumir. Fue en la misma época más o menos de la CIA Valdés y esta cafetería VIP que hicieron en la Cámara de Diputados, fue como en aquella época. Y claro, acá estamos hablando que las Fuerzas Armadas, que son ¿cuántas personas? Millones. Miles. Miles. ¿Cómo? Miles. No, miles. funcionarios. Por eso. Carabineros tiene... Pero gastaron 300 millones de alcohol para todas. No es para... Es que a mí me entonces, gustaría hacer el cálculo de si eso es mucho o poco. es que yo no creo que sea ¿Sabes tanto. lo que pasa? Yo creo que Es la que- cifra suena bizarra que decir, oye, pero ¿cómo se gastan 300 millones en esto? Les voy a dar un dato. Pero Les no voy a creo dar que un sea dato tanto. matemático. El año 2021, el ejército se gastó 88 millones de pesos en este ítem en la compra de alcohol. Ah. Y el año 2022 la compra va por los 166 millones. Ya, eso o sea, sí. duplicó el gasto Ya, del año eso sí anterior. Sí requiere una Sí, explicación. pues eso requiere explicación. Ahora, La- si pero tú me que, dices perdón, cuál yo es la creo que la explicación explicación, es súper clara, sí. claro, estuvo en pandemia, centro cerrado, pues y ahora no estamos en pandemia no había y está centros todo vacacionales, no abierto. había hoteles. Pero la tienen que dar. Y hay que darla. Así como, o sea, todos los que recibimos un financiamiento del erario fiscal, Sí. tenemos que dar explicación. Yo creo que hay que, por ejemplo, diputado, A mí no me molesta. en esta materia, dar explicaciones respecto de a quién se le compró. ¿Se le compró al más barato? Ese tema... Es que eso está en mercado. No, y yo vuelvo a saber lo mismo, pero Es que lo eso hago está- con... eso está en mercado público, así que no es tema de eso. Claro, pero yo parto diciendo que no me parece tan escandaloso, que no me parece para nada escandaloso, me parece que la cifra no la miro y así a vuelo baja la cuenta de la vieja. La cantidad de los compadre, funcionarios no. No es No, tanta no es plata tanta plata. para ese ítem en todas las Fuerzas Armadas. Porque ser populista y decir, oye, ¿hasta cuándo gastan 300 mil pesos en alcohol? Ya, No, es habría que calcular si padre, es mucho, si es paja poco. en el ojo ajeno y uno no se me la Habría vida. que ver el consumo histórico, y ahí tú podrías sacar una pero medida. sí, respecto al proceso, revisar, se le compró al más barato, se le compró al mejor postor, o sea, ser súper transparente en eso y eso no cuesta nada dar la Y que explicación. también que no sea un exceso, po. Si mantener la comunidad se puede hacer con un vino Claro, normal, y claro, si estaban tomando el mejor whisky y se estaban llevando botellas para la casa porque sobraban, claro. en ese caso... Pero además, por pero ejemplo, mientras no en sepamos los... que ese es el caso, yo insisto, yo no quiero hacer apología de la Sí, amargura. en los hoteles, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en estas hoteles que tienen en regiones principalmente, el funcionario que va para allá no lo tiene gratis. No es que, oye, tráeme una piscola y la piscola es gratis, se paga al costo, no hay un negocio detrás, pero esa cuestión se tiene que financiar de alguna manera y no se financia con plata de nosotros. De hecho, nos escriben de comunicaciones de Carabineros. Ya. Y me parece importante revelar la siguiente información. ¿Qué dicen? La Dirección de Bienestar posee fondos económicos propios que en ningún caso provienen de la ley de presupuesto y sus compras son utilizadas en complejos recreacionales, casinos institucionales, centros de descanso, hoteles, entre otros. Las adquisiciones de este tipo son anuales y no son destinadas al uso o consumo en cuarteles o dependencias de índole Aquí- operativo. aquí nadie los ha acusado de eso. O sea, De hecho, dijimos que no era partimos de así. entrada que no era así, claro, señalando que no era así.